Organización del ADN en el núcleo del espermatozoide. La mayoría de especies animales y vegetales han adoptado la anisogamia. Los gametos se han diferenciado en direcciones opuestas. El oocito es una célula muy voluminosa que contiene la mayor parte de las moléculas que permitirán el desarrollo de las primeras fases embrionarias. El espermatozoide se ha convertido en una célula muy pequeña al perder la mayor parte de sus orgánulos y el volumen de su núcleo se ha reducido notablemente. A diferencia del oocito, el espermatozoide es una célula cuya única función es introducir su núcleo dentro del gameto femenino, siendo el único orgánulo celular del gameto paterno que interviene en el desarrollo embrionario. ¿Cómo se forma el núcleo del espermatozoide? El núcleo espermático se forma durante el proceso de la espermiogénesis, a partir de la transformación del núcleo de la espermátida haploide. La organización de este último es equivalente a la de un núcleo somático. La cromatina, distribuida en eucromatina y heterocromatina, ocupa aproximadamente el 15% del volumen nuclear y se encuentra organizada en nucleosomas, mientras que el nucleoplasma, que ocupa el 85% del volumen nuclear, contiene proteínas y factores que actúan sobre el metabolismo nuclear. A medida que la espermiogénesis avanza, el núcleo va perdiendo todos sus componentes excepto el ADN y las proteínas que producirán su condensación. Este hecho comporta una pérdida progresiva de la actividad genómica, una compactación intensa del ADN y una gran reducción del volumen nuclear. Los mecanismos moleculares y morfológicos que permiten que el núcleo de la espermátida se convierta en su equivalente en el espermatozoide maduro están extraordinariamente diversificados en las diferentes especies animales. La compactación del ADN y la consecuente reducción del volumen nuclear es un fenómeno prácticamente universal en todos los espermatozoides, mientras que las vías a través de las cuales se llega a este punto son particulares y diferentes para cada grupo de especies. Variabilidad en la condensación de la cromatina durante la espermiogénesis. Observando al microscopio electrónico de transmisión, el núcleo del espermatozoide maduro suele presentar un aspecto homogéneo y muy electrodenso, característico de la cromatina en elevado estado de condensación. En este tipo de imágenes es muy difícil obtener información morfológica sobre la organización de la cromatina, pero los estudios microscópicos de la espermiogénesis demuestran que la cromatina se va condensando progresivamente siguiendo un patrón característico para cada especie. Las moléculas que determinan la condensación del ADN. El patrón progresivo de condensación de la cromatina se origina debido a cambios graduales en la interacción del ADN con las proteínas. La composición proteica del núcleo se va simplificando durante el transcurso de la espermiogénesis. En algunas especies desaparecen todas las proteínas nucleares excepto las histonas, proteínas básicas, y el núcleo espermático se encuentra estructurado en forma de nucleosomas altamente empaquetados. Si se analiza la composición nuclear, solo aparece el ADN y las histonas, por lo que este tipo de cromatina espermática recibe el nombre de nucleohistona. En las espermiogénesis de otras especies se pierden todas las proteínas nucleares, incluidas las histonas, que son reemplazadas por proteínas especiales, las Sperm Nuclear Basic Proteins o SNBP, también conocidas como protaminas. En general, las SNBP son proteínas altamente especializadas. Pueden ser extremadamente básicas, ya que en su secuencia pueden contener una proporción del 70% o más de residuos aminoacídicos básicos, arginina y o lisina principalmente. Además, suelen tener un peso molecular muy bajo. Los aminoácidos básicos de las SNBP contrarrestarán los grupos ácidos de los fosfatos de la doble cadena del ADN, permitiendo su aproximación y un empaquetamiento extremo. La sustitución de las histonas por las SNBP en el núcleo espermático origina una cromatina llamada genéricamente nucleoprotamina, más condensada que la nucleohistona. Los núcleos de espermatozoides con SNBP son menores que los formados por nucleohistona. ¿Cómo se distribuye el genoma en el núcleo espermático?
La pregunta que nos formulamos aquí es si un determinado gen o un cromosoma ocupa la misma posición en los diferentes núcleos espermáticos de un mismo individuo o especie. Esta cuestión es importante, ya que equivale a plantear el problema sobre si la condensación de la cromatina espermiogénica es específica, dirigida por secuencias de ADN concretas o factores cis y por proteínas específicas o factores trans, como ocurre durante la condensación del cromosoma mitótico, o bien no lo es y depende principalmente de la propia cinética de la reacción. ADN más SNBP reacciona como ADN-SNBP. En las células somáticas se conoce que las diferentes partes de los cromosomas ocupan posiciones preferenciales en el núcleo, pero en los espermatozoides tales estudios son recientes y contradictorios. Así, en algunos mamíferos se ha demostrado que los telómeros y centrómeros ocupan posiciones más o menos fijas en diferentes núcleos, mientras que en Gallus domesticus la utilización de sondas genómicas demuestra muy claramente que la posición de los cromosomas no sigue ningún tipo de orden en los diferentes núcleos espermáticos de un mismo individuo. Interés del tema. Existen diferentes campos de interés del tema que justifican el estudio de la composición, estructura y organización de la cromatina espermática. Seleccionaremos 3 ejemplos. Reproducción humana asistida. La formación correcta del pronúcleo masculino durante la fecundación, así como la viabilidad del cigoto, dependen, entre otras causas, de la composición, estructura y organización de la cromatina en el espermatozoide. Se han descrito diversos tipos de infertilidad masculina que provienen de anomalías en estos aspectos. Desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario está dirigido principalmente por la expresión ordenada de los genes maternos y paternos. Durante la remodelación de la cromatina espermiogénica, algunos grupos de genes quedan marcados para que puedan ser expresados o no en las diversas etapas del desarrollo embrionario. Este proceso, llamado en inglés genomic imprinting, se encuentra relacionado con la metilación de partes específicas del ADN durante los cambios que éste sufre en la espermiogénesis. Biología evolutiva. El estudio de las diferentes SNBP y de las estructuras de la cromatina espermática ofrece un modelo muy interesante para poder comprender algunas de las vías por las cuales las proteínas han evolucionado, así como los diversos niveles de organización que puede adoptar el ADN cuando interacciona con proteínas estructurales.